Muy buenos días, bienvenidos al programa Voces en Directo, el espacio que abrimos en el periódico El Economista para conversar con los principales líderes del sistema financiero mundial, así como con los analistas, con los especialistas que les dan sus diagnósticos en viva voz para que ustedes tengan los elementos suficientes para la toma de decisiones. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la turbulencia mundial y su impacto en México. En este programa queremos centrar el tema en Pemex y el impacto que ha tenido en sus finanzas la situación del precio del petróleo. Permítanme, por favor, presentarles el siguiente reportaje que preparó nuestro equipo de producción de Voces en Directo y luego entraremos a una serie de entrevistas que ustedes pueden seleccionar con los principales analistas de la agencia calificadora Moody's Investor Service. Mi nombre es Yolanda Morales. Acompáñenme. El precio internacional del petróleo ha caído 57% en los últimos 12 meses, resultado de la baja demanda mundial y las menores compras de China. Esto se ha reflejado en el precio de la mezcla mexicana, que ha caído a su precio más bajo en 7 años, al ubicarse en $41.30 por barril. El problema se agudiza en México porque también acumula una caída en la producción de crudo que resulta de la baja inversión en el sector. Esta situación ha afectado a Pemex debido a que presenta una débil generación de efectivo. Incluso en junio del año pasado, cuando los precios del petróleo estaban en su nivel más alto, en $102.41 por barril, el flujo de efectivo para Pemex resultaba insuficiente para cubrir las inversiones de capital. Leticia Armenta Fraire, directora del Centro de Análisis Económico del TEC de Monterrey, explica que Pemex sufre una obesidad burocrática, pues tiene una de las plantillas laborales más grandes respecto a otras petroleras. Pemex trabaja con más personal que las empresas multinacionales y en ese sentido pues obviamente eso genera una presión adicional en los costos que enfrenta Pemex. Consciente de este problema de flujo, Pemex ha buscado una solución con su sindicato para que el esquema de pensiones petroleras, que implica grandes costos para la empresa, se modifique. Al final de cuentas, la empresa necesita estar en condiciones de competir una vez que la reforma energética pues le ha abierto el mercado y ahora pueden venir otros productores a la industria y va a perder naturalmente su condición de monopolio. Este deterioro de la situación financiera de Pemex se agudiza al asumir que el precio bajo del petróleo se mantendrá por varios años. Como resultado de esta depresión del precio del petróleo, Moody's Investor Service colocó la calificación de Pemex en revisión para posible baja, pues estima que continuará el deterioro financiero de la paraestatal en los próximos años. Pemex respondió que buscará un acercamiento con la calificadora para probar que diversos bancos globales respaldan la solidez de la compañía y que confían en su operación de corto y largo plazo. Para Voces en Directo, Violeta Moreno, con información de Pedro Marín Pacheco. El Economista trae para ti las mejores revistas con contenidos diseñados para un estilo de vida sofisticado, el lujo y lo más prestigiado de la moda. Te presentamos Bistronomy, la revista para el foodie mexicano. Tiene la misión de llevar a nuestros lectores en un recorrido por los mejores lugares para degustar platillos de excepción. La revista para todos los interesados en los relojes de cuarzo es O'Clock. Los ejes temáticos giran alrededor de las tendencias y las noticias más importantes de la industria, las celebridades y las pasarelas que definen el rumbo de la moda internacional. Equestrian, la única revista de estilo de vida ligada al mundo ecuestre. Podrás encontrar noticias relacionadas con el lujo, los looks y accesorios obligados para él y para ella, los mejores gadgets, relojes, joyas, autos, motocicletas, vinos, restaurantes, platillos, spas y destinos. Si eres amante de la vida náutica, te presentamos Luxury on Board, donde te mostramos los mejores destinos nacionales e internacionales. Te ofrece un directorio actualizado con las marinas en México más importantes. Horloger, la revista de alta relojería, te ofrece todos los contenidos relacionados con las grandes novedades presentadas por las marcas, así como un recorrido desde las entrañas por una de las industrias más importantes en el mundo del lujo. Aquí encontrarás los mejores contenidos sobre las grandes ferias de relojería, como Baseball en Basilea, Suiza, el Salón Internacional de Auto Luxury en Ginebra, Suiza, y el Salón Internacional de Alta Relojería en México. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como les habíamos comentado, estamos en esta serie de entrevistas a los analistas principales de Moody's y en esta ocasión vamos a comenzar con la entrevista a la analista líder para Pemex en Moody's,
Nimi Almeida. ¿Qué tal, Nimi? ¿Cómo estás, Yolanda? Muy bien, gracias. Pues bienvenida a nuestro programa Voces en Directo y pues el motivo de esta conversación es la situación de Pemex. Hace un par de semanas, hace una semana, ustedes dieron un anuncio en el que nos comentaban que estaban poniendo a Pemex en revisión para una posible baja de calificación. Quisiera preguntar si eres tan amable de platicarnos qué significa esto y por qué tomaron esta decisión. Sí, esta decisión empezó a cocinarse cuando la empresa publicó el segundo trimestre, de sus resultados del segundo trimestre, ¿no? Donde vimos básicamente dos cosas. Una reducción importante de efectivo, que eso ya era de esperar porque los precios son un componente muy importante de sus ingresos, pero también vimos una dificultad de reducir costos. La industria petrolera tiene una cierta prerrogativa en repasar las presiones de precios bajos a sus propios proveedores. Y nos impresionó un poco que eso no se hubiera dado desde, de hecho, en el último trimestre de 2014, cuando los precios ya estaban en bajada fuerte, ¿no? Entonces nos pusimos a investigar un poco más y al hacer nuestras proyecciones con nuestros supuestos de precios, con nuestros supuestos de producción, con nuestros supuestos de costos también, nos dimos cuenta que la situación iba a estar un poco complicada para que la empresa siguiera invirtiendo y revertiera la tendencia negativa en el crecimiento de la producción. Entonces, además, con el supuesto que tenemos que los precios van a tardar mucho en recuperarse, ¿no? Varios años. Entonces, en este proceso de revisión de los números, de las proyecciones, pues nos dimos cuenta que la situación iba a estar un poco complicada, que las métricas crediticias iban a ser afectadas negativamente y pues la conclusión natural era avisar al mercado que pudiera haber una posibilidad de una bajada de las calificaciones. Cuando nosotros ponemos las calificaciones en revisión, hacia la alza o hacia la baja, hay una probabilidad de 70% que sí se dé una bajada en esta dirección, ¿no? O una subida. Obviamente esos otros 30% es un trabajo adicional que nos permitimos, nos damos el tiempo, otros 90 días aproximadamente, para refinar nuestros supuestos. Entonces eso es lo que nosotros pensamos. Vamos a regresar con la empresa y ya estamos en ese proceso de decir, mira, a ver, ayúdame a entender o a averiguar que mis supuestos están mal, ¿no? Porque pueden ser que estén mal. ¿Qué estamos viendo nosotros que ustedes están viendo de manera diferente? Y ese es el propósito de la revisión. O sea, primero dar al mercado la información de que vemos algo que no se ve bien, y que pudiera afectar las calificaciones de la empresa. Y segundo, pero tomar el tiempo de hacerlo con detalle y hacer algunos ajustes finos. Entonces ese es el proceso. Significa que estamos viendo de nuevo bajos ingresos, altos costos y una dificultad de invertir que pudiera llegar al punto de revertir la tendencia de crecimiento de producción declinante que existe en el momento. Ajá. Ok. Nimia, ¿nos puedes hacer favor de recordarnos en qué nivel se encuentra la calificación, en qué escalón se encuentra la calificación? Sí, claro. De Pemex? La calificación de Pemex globalmente es un A3, que está ecualizada con la calificación de México. Ahora, la calificación intrínseca de la empresa, o sea, una calificación que no contaría, sin contar con ningún apoyo del dueño, es una calificación de BA1. De hecho, no es una calificación, es lo que nosotros llamamos Baseline Credit Assessment. Es una evaluación de riesgo de la empresa si no contara con ningún apoyo de nadie. ¿Cuál sería eventualmente su calificación? Que ahora es BA1, que no es grado de inversión, ni siquiera. Entonces tenemos entre el BA1 y el A3 4 notches, 4 escalones de diferencia, ¿no? Entonces, a la medida que haya presión a la baja a esa variación intrínseca de riesgo de la empresa que pudiera bajar, pues entonces nos preguntamos cuántos notches más
la fortaleza del gobierno mexicano y la intención y la habilidad o la capacidad de ayudar a la empresa nos pudiera dar para que llegara a la 3. Entonces, pudiéramos hablar ahora de cuatro escalones, pero si fueran más, sigue siendo vigente que el apoyo sería tan fuerte, tan inmediato. Entonces, otra parte del análisis que estamos haciendo es tamaño de la ayuda, rapidez de la ayuda y los instrumentos que el gobierno podría usar para apoyar a la empresa. Entonces, todo eso está siendo revisado en el momento. Ok. Ahora, tú nos dices que el estatus en el que se encuentra ahorita, ahora que han anunciado ustedes que están revisando, significa que hay un 70% de probabilidad de recorte de calificación. No sé si se pueda saber más o menos de qué proporción podría ser este ajuste. Sí. Por el momento no vemos más que un notch. Okay. Entonces, de hecho se publicó así en la nota de prensa que la idea, lo que vemos hoy, obviamente falta todos esos ajustes finos que comentábamos, ¿verdad? Pero inclusive hay un 30% de que no se dé, un 30% de probabilidad que no se dé la bajada. Pero hoy por hoy, si se da, sería esperemos que sea de un notch, o sea, pasar de A3 a Baa1. ¿Que seguiría siendo grado de inversión? No, sí, definitivamente sería siendo grado de inversión. Ok, perfecto. Ahora, preguntarte, el contexto internacional, la caída del precio del petróleo, preguntarte si tuvo que ver de alguna manera con esta situación de Pemex, específicamente la situación de la calificación de Pemex, o también tiene que ver el manejo de la empresa. Básicamente es el precio del petróleo, la verdad, porque de hecho no es la única. Varias empresas han sufrido bajadas de calificación de diferentes proporciones en el sector, en la industria completa, ¿no? Okay. Tenemos dentro de la industria varios subsectores. El sector de Pemex, el sector de las empresas integradas, que va de A a Z, ¿no? Exploran, producen, transportan, refinan y venden. Entonces es el concepto de empresa integrada. La empresa sí ha sufrido muchísimo con los precios de petróleo, ¿no? Ese es un factor importante y pues obviamente es una empresa muy grande. Entonces hacer esos ajustes de controles de costos, de apretar sus proveedores, de tratar de cortar gastos, no puede ser que sea más difícil para una empresa tan grande que sería para una empresa más pequeña. Entonces, obviamente eso se toma en consideración, pero es importante que haya un esfuerzo de corte de costos y de gastos, ¿no? Entonces, es el entorno externo, pero también con la habilidad de la empresa de operar bajo ese entorno externo, principalmente si tienes la expectativa de que esos bajos precios de petróleo van a seguir por varios años. Entonces no es algo que me pueda dar lujo de esperar tantito y luego se regresa a los precios, ¿no? Ok. ¿Cuánto tiempo podría pasar desde que hicieron el anuncio hasta que ustedes sigan haciendo este análisis para que se dé el recorte? Tratamos que no pase de 90 días, ¿no? Entonces no está escrito en ningún lado, pero ¿por qué? ¿Por qué los 90 días? Hay una incertidumbre, ¿no? Las preguntas que me estás haciendo, ¿qué va a pasar con la calificación de la empresa? ¿Es A3, es Baa1? Entonces, la posibilidad de que haya un cambio y que los inversionistas estén en esa incertidumbre, no es bueno que se quede tanto tiempo así. Y al mismo tiempo, pues las respuestas que tenemos que tener, vamos a tener próximamente, o sea, no hay mucho más que estar esperando. Entonces, es un compromiso con los inversionistas de que la duda no sea por mucho tiempo. Ok. Ahora, en cuanto se supo el anuncio de Pemex, en cuanto se divulgó el anuncio que dieron ustedes sobre la calificación, Pemex comentó y también trató de defenderse, ¿no? Dijo que había muchos bancos, 8 citó, que estaban dispuestos a probar que ellos confían en Pemex. Quisiera preguntarte si esto de alguna manera, si ya se dio el acercamiento con ustedes para presentarles las cartas o los comentarios de los bancos, y si esto de alguna manera puede cambiar la percepción que tienen ustedes de Pemex. Nosotros no tenemos duda de que la empresa tiene acceso a los mercados y que puede tomar prestado.
de inversionistas, de bancos, de agencias de exportación extranjeras que quieren promocionar sus equipos y facilitar la compra por parte de Pemex, y de muchas otras fuentes alternas. Es una empresa muy grande, es una empresa importante para México. No es que no tenga acceso a los mercados, es cuanto más debes y cuanto menos generas de ingreso, mayor el riesgo de que realmente puedas pagar lo que debes. Y no es que no tenga cómo tomar prestado, es que cuanto más tomes prestado para invertir, más difícil o más complicado se le hace probar que sigue igual su capacidad de pagar su deuda, ¿no? Y no solamente pagar la deuda, servir, lo que nosotros llamamos de servir la deuda, significa pagar los intereses, que es la renta por el uso del capital ajeno, ¿no? Entonces, cuando disminuyes tus ingresos, para hacer esos pagos se te complica, ¿no? Entonces, las empresas que tienen menos deuda normalmente tienen más alta calificación porque su riesgo es menor de incumplimiento. Y en el caso de Pemex, pues, y de cualquier otra empresa que tenga mucha deuda, pues entonces el riesgo se va aumentando, y tenemos por obligación reflejar este aumento de riesgo en la calificación. Entonces, la calificación es un reflejo del aumento de riesgo crediticio de la empresa. ¿Qué podría hacer Pemex para que este 30% de probabilidad de que no se baje la calificación y se incremente? Sí, es muy difícil que en 90 días la empresa pueda hacer algo muy material. Entonces, vamos a ver si lo que nosotros queremos saber es qué aspectos operativos, qué decisiones operativas pudiera tener para aumentar la producción, para bajar costos, y qué fuentes alternativas de fondeo pudiera tener que no fueran deuda, ¿no? Entonces estamos hablando hoy de venta de activos, estamos hablando de algún instrumento que fuera visto más como capital que como deuda, propias aportaciones del gobierno federal, o sea, no están descartadas, se han hecho en el pasado. Entonces, si es algo factible, dada la coyuntura, entonces esos son los ajustes finos que queremos ver. Y pudiera ser que no se diera la baja de la calificación, pero la realidad es que tendría que ser una noticia mucho mayor, ¿no? Una noticia mucho más significativa que cambiara un poco la tendencia que estamos viendo, que es aumento de endeudamiento, ¿no? Niña, esta tensión que ha generado el anuncio de Moody's de que le iban a hacer la revisión con probabilidad de recortarle la calificación, se dio en un contexto internacional pues muy adverso. Estábamos presenciando la situación de China, la caída de las bolsas, la fortaleza del dólar. Y tú nos dices, podría darse el anuncio en los próximos 90 días, que es cuando se aproxima la subida de tasas de Estados Unidos. De alguna manera esto puede presionar también al mercado, la percepción que tienen sobre México, el recorte probable de la calificación de Pemex. Mira, la coincidencia de eventos fue totalmente no esperada, ¿no? Nosotros normalmente, si no hay un evento relevante que se anuncia hoy y tenemos que ir a cometer mañana, como una compra de una fusión o una venta exagerada de activos o algo realmente muy importante, los comités se planean con mucha anticipación. Entonces fue una coincidencia que amaneciéramos el lunes con una bajada en los mercados asiáticos bruta, ¿no? Y todo, globales. Entonces por ahí no hay ninguna relación. Y el hecho de los 90 días, pues también de nuevo va con nuestros procesos de revisión de calificación. Entonces, por un lado, y por otro lado es lo que decía Alberto hoy en la mañana en nuestra conferencia, son 25 basis points de aumento de tasa de interés, que es lo que se espera que haga la Fed. No es tan grande, número uno. Por otro lado, está súper previsto, ¿no? Ya hace varios trimestres que están esperando que ahora sí, que ahora sí. Entonces, el tema del entorno de tasas de interés está relativamente descontado ya, y no es el factor que iría a influenciar en una decisión por un lado o para otro, la verdad. Tiene mucho más que ver con la situación del entorno de precios de petróleo, de la oferta y la demanda,
que afectan los precios que con respecto a los mercados de capitales realmente. Ok. Nimia, finalmente nada más, perdóname, pero no te quiero dejar ir todavía. Preguntarte cuáles son las empresas en donde nos dices si se puede saber que ya fue efectivo el recorte de calificación y de qué países son. No fueron las grandes. De hecho, las principales que han tenido cortes de calificación ahorita han sido las empresas americanas, empresas menores, que están invirtiendo más bien en lo que se llaman no convencionales, ¿no? Gas y petróleo no convencional, que son el petróleo y gas que está más atrapado en las rocas y cuesta más caro sacarlo, y la productividad, o sea, el número de barriles que saca de esas rocas es menor. Entonces el costo de operación es más alto, y a la medida que los precios bajan, sus utilidades bajan muchísimo, y tienes inclusive hasta que cerrar algunos pozos que realmente están perdiendo dinero. Entonces esas empresas pequeñas sí han tenido afectación, algunas han entrado en dificultades de liquidez, y por esa razón, principalmente por liquidez, algunas bajas de calificación se han hecho, pero básicamente yo diría que una empresa muy grande, yo no conozco ninguna que ha tenido una bajada importante en los últimos 6 meses. Ahora, la vigilancia es muy grande, ¿no? Estamos vigilando a todas por igual. Algunas van a sufrir más que otras por razones intrínsecas a sus operaciones, a su entorno, pero sí estamos haciendo un escrutinio muy grande para evitar sorpresas, ¿no? Okay. Muy bien. Nimia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Y gracias a ustedes por haber participado también con nosotros al enviarnos sus preguntas al correo del programa Voces en Directo @eleconomista.mx. Mi nombre es Yolanda Morales y les recuerdo que pueden ver las otras entrevistas que hicimos también a analistas de Pemex acerca de la situación de la calificación soberana de México con Mauro Leos, y la situación presupuestal del país con Alberto Jones, que es el director de Moody's en México. Muchísimas gracias.